Lección sobre los tiempos compuestos del español. Vamos a ver hoy 6 tiempos verbales. Los vamos a ver, como siempre, con un doble objetivo. Primer objetivo, el más importante, ayudarte a que domines esas formas. Primero hay que dominar las formas y después hay que ver los usos básicos. Esos son los dos objetivos que tenemos. Primero las formas, después los usos básicos. Y después vamos a hacer los ejercicios, donde tú vas a comprobar, vas a estar seguro o segura de que has comprendido la lección y de que puedes usar esos tiempos verbales. Pretérito perfecto. He hablado, has hablado, ha hablado, hemos hablado, habéis hablado, han hablado. El participio no cambia. Siempre hado para verbos en aere, siempre ido para verbos en er y ere y después participios irregulares. Hacer, hecho, decir, dicho, poner, puesto, ver, visto, escribir, escrito. Esta semana he visto 3 episodios de una serie. He visto. ¿Por qué usamos el perfecto, el pretérito perfecto en esta oración? Esta semana nos da el marco temporal en el que estamos hablando. Todavía estamos en esta semana, pero estamos hablando del pasado. Es un pasado reciente, un pasado que llega de alguna forma hasta el momento de hablar o que es muy relevante en el momento de hablar. Y por eso usamos el pretérito perfecto. He visto. Esta semana he visto 3 episodios de una serie. Ya no hablamos de películas, ahora todos son episodios de series, ¿verdad? Perfecto de subjuntivo. Yo haya visto, tú hayas visto, él, ella, usted haya visto, nosotros hayamos visto, vosotros hayáis visto, ellos, ellas, ustedes hayan visto. Una persona dice, esta semana he visto 3 episodios. Y el amigo dice, no creo que hayas visto 3 episodios. No creo que hayas visto. Perfecto de subjuntivo. ¿Por qué usamos perfecto de subjuntivo? Porque no creo que, verbo de opinión negativa, normalmente va con subjuntivo. Como estamos hablando del pasado, no creo que hayas visto esta semana, estos días, necesitamos el perfecto de subjuntivo. Idea básica del perfecto de subjuntivo. Cuando usamos el presente de subjuntivo en una estructura, pero necesitamos hablar del pasado, usamos muchas veces el perfecto de subjuntivo, como es este caso. Otro ejemplo. Puede que María haya llegado ya. Puede que María haya llegado ya. Puede que más subjuntivo, pero estamos hablando de un subjuntivo en el pasado, en relación al momento en el que hablo. Si quiero decir puede que María llegue más tarde, ya necesito el presente de subjuntivo que tiene ese valor de presente o de futuro, como es este caso, futuro de hipótesis, de posibilidad por el puede que. Pero en el pasado puede que haya llegado. En el momento en el que hablo, ya María ha llegado. Necesito pasado y por eso uso el perfecto de subjuntivo. ¿Se usa siempre el perfecto de subjuntivo para hablar del pasado? No. Pero el uso más básico es en el pasado. Es verdad que yo puedo decir, por ejemplo, yo te llamaré a ti por teléfono cuando haya terminado este proyecto. Te llamaré
cuando haya terminado. ¿Qué ocurre aquí? Estamos en el futuro, obviamente, te llamaré, te voy a llamar, pero si el futuro está aquí, cuando haya terminado el proyecto, en relación a ese te llamaré, el terminar el proyecto es anterior y por eso usamos el perfecto de subjuntivo, porque es anterior al verbo principal, te llamaré, pero es futuro, no es pasado, desde la perspectiva del momento en el que yo hablo. Pero el uso básico, expresar pasado en una estructura que requiere subjuntivo. ¿Bien? Pretérito pluscuamperfecto. Había comido, habías comido, había comido, habíamos comido, habíais comido, habían comido. Pluscuamperfecto de indicativo. Ejemplo. Esta semana he visto 3 episodios de una serie que ya había visto antes. ¿Por qué uso había visto pluscuamperfecto de indicativo? Porque necesito expresar acción anterior a otra acción en el pasado. He visto esta semana. Es perfecto de indicativo. El perfecto de indicativo es un tiempo del pasado, aunque esté en conexión con el presente, pero es un tiempo del pasado. Yo ya había visto esa serie, es pasado del pasado. Y por eso uso pluscuamperfecto de indicativo. Futuro perfecto. Habré escrito, habrás escrito, habrá escrito, habremos escrito, habréis escrito, habrán escrito. Vamos ahora con el futuro perfecto, que es un tiempo, en mi opinión, muy divertido, porque tiene un uso básico que se refiere al futuro. Por ejemplo, cuando tú llegues a casa, yo ya habré visto 3 episodios. Estamos hablando del futuro. Cuando tú llegues a casa, cuando más presente de subjuntivo para hablar de momento en el futuro. Momento hipotético, posible, predicción si quieres, pero futuro. Cuando tú llegues a casa, habré visto 3 episodios de la serie. Es futuro, yo habré visto. ¿Por qué usamos el futuro perfecto? Porque tenemos que marcar un límite. Curiosamente, el límite es en el momento en el que tú llegues a casa, yo ya termino esta acción expresada con el futuro perfecto. O sea que el futuro perfecto en realidad nos está marcando un límite de comienzo de la acción del otro verbo, en este caso, llegar a casa. Tú llegas a casa y antes de que tú llegues a casa, yo ya he terminado terminado de ver esos 3 episodios. ¿Bien? Hay otro uso también básico que es el de la hipótesis. Por ejemplo, pregunta, ¿qué ha hecho Juan esta semana? Y yo digo, no lo sé, habrá visto 3 episodios de esa serie. ¿Sí? Habrá visto 3 episodios de esa serie. Estamos en el pasado, porque ¿qué ha hecho Juan esta semana? Estamos hablando de lo que ha hecho Juan esta semana, estamos hablando del pasado. Y aquí uso también el futuro perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿El futuro perfecto se usa en el futuro o se usa en el pasado? Los dos, pero con valores distintos. Hemos dicho que se usa en el futuro, con valor de futuro, muy claramente para marcar un límite de comienzo de otra acción. Perfecto. Pero en el caso de habrá visto 3 episodios esta semana, estoy haciendo una hipótesis. Es una hipótesis. No sé si él ha visto 3 episodios o no, pero
hipotéticamente, yo pienso que lo ha hecho. Y por eso uso el futuro perfecto. Habrá visto 3 episodios. Es posible que haya visto. Es posible que haya visto. Es la alternativa. ¿Sí? Pero como hipótesis, habrá visto 3 episodios. Es una posibilidad que nos ofrece el futuro perfecto. Es bonito, ¿no? Como hipótesis se refiere o al presente o al pasado, la mayor parte de las veces al pasado, y como tiempo de futuro, digamos, se refiere al futuro. Interesante. Pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Yo hubiera hecho, tú hubieras hecho, usted, él, ella hubiera hecho, nosotros hubiéramos hecho, vosotros hubierais hecho, ustedes, ellos, ellas hubieran hecho. Nos quedan ahora, nos faltan, 2 tiempos verbales, el pluscuamperfecto de subjuntivo y el condicional compuesto. Vamos a verlos juntos. Condicional compuesto. Yo habría dicho, tú habrías dicho, usted, él, ella habría dicho, nosotros habríamos dicho, vosotros habríais dicho, ellos habrían dicho. ¿Por qué? Porque el uso más básico de estos 2 tiempos se da en las oraciones condicionales del tipo 3. Ejemplo, si hubiera tenido tiempo, habría visto 3 episodios de la serie. Si hubiera tenido tiempo, habría visto. Hubiera tenido tiempo, pluscuamperfecto de subjuntivo. Habría visto, condicional compuesto. Regla básica. Si más el pluscuamperfecto de subjuntivo, en la parte del resultado u oración principal, como quieras llamarla, condicional compuesto. Habría visto 3 episodios. Ese es el uso básico y el que tienes que recordar, junto con las formas, obviamente. Puede que ella haya llegado ya. Mi padre ya había leído el periódico cuando lo vi. Este año yo he ido 3 veces a Madrid. Si tú hubieras dicho eso antes, no habríamos discutido tanto. Yo ya habré terminado de comer cuando venga Marta. Si ella hubiera trabajado más rápidamente, habría terminado antes. Es extraño que mi sobrina haya hecho algo así. Si yo hubiera visto a Carlos, se lo habría comentado.
¿Todavía no has sacado la basura? Si nosotros hubiéramos ido a la fiesta, nos habríamos divertido mucho. Yo ya sabía el final de la novela porque había visto la película antes. ¿Quién ha traído eso? Lo habrá traído el repartidor. Si ustedes hubieran llegado antes, habrían tenido un asiento mejor. Este mes he tenido muchas reuniones en línea. Puede que ellos hayan tomado el avión ya, pero no lo sé. Cuando termines ese curso, habrás aprendido mucho. Si hubiera hecho más calor, yo me habría bañado en la playa. Ella ya había estado en la peluquería cuando yo la vi por la calle. Lo ha dicho la profe. No, no creo que la profe haya dicho eso. Si yo hubiera viajado más por España, habría aprendido mucho español. Es una lección compleja, es una lección que de alguna forma es el comienzo de otras lecciones. Porque claro, ahora hay que ir repasando y viendo lo que es el subjuntivo, lo que son las oraciones condicionales. Todo eso lo tienes en los distintos grupos que estás viendo ahora en la pantalla. Nos vemos en la lección siguiente.